Le doy la bienvenida al otro seminario más de matemática aplicada, el tercero del segundo cuatrimestre. Esta vez vamos a tener gente de Buenos Aires, a Jimena Fernández de la UBA, y la tenemos acá para que nos cuente sobre análisis topológico de datos. Así que directamente la dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, en realidad voy a hablar de homología persistente, que es uno de los métodos que se usa dentro de esta subárea dentro de topología algebraica, que se llama análisis topológico de datos, y lo que busca es, de alguna manera, si yo tengo un conjunto de datos, poder estudiar desde un punto de vista geométrico estos datos y sacar conclusiones del problema, digamos, donde los datos pertenezcan, sacar conclusiones de ese problema a partir de esa información geométrica. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, esto sería como el setup. Vamos a dividir la charla en dos partes. Una parte que va a ser la parte como más del setup formal, matemático, y luego vamos a ver cómo esto en realidad se puede aplicar en algunos ejemplos concretos, ¿no? Entonces, el setup, digamos, abstracto sería que yo tengo un espacio métrico, o sea, necesito un conjunto, un espacio X con una distancia. Y típicamente ese espacio va a estar metido en algún RN, que van a ser en general las filas de nuestro dataset, ¿ok? Lo que va a ser la fila de nuestro dataset va a ser una muestra aleatoria de n puntos de nuestro espacio métrico. Es decir, estas sí van a ser las filas de nuestro datos. Vamos a tener un conjunto finito de datos de nuestro espacio métrico. Y este espacio métrico, o sea, que sería el conjunto total de absolutamente todos los datos, nosotros lo desconocemos, pero sí vamos a tener que poder medir distancia en nuestra muestra XN, ¿está bien? Bueno, y lo que queremos hacer es inferir esto que ahora les explico qué es, la homología del espacio original a partir de la muestra. La homología es una característica, bueno, acá vamos a mostrar el ejemplo. Acá es un conjunto de puntos y, bueno, nosotros nos imaginamos un círculo, ¿no? Un S1, una circunferencia. Entonces, quizá tiene un poquito de ruido los datos, pero lo que nos imaginamos es el espacio geométrico en el cual se embeben los datos es una circunferencia. Y lo que calcula la homología es, no reconstruye exactamente el espacio, sino que te dice ciertas propiedades, como por ejemplo, los agujeros que tenga. Entonces, a ver si puedo dibujar. Ah, no puedo dibujar. Bueno. ¿Cómo para dibujar? A ver, esperen un minuto que quiero pensar. Bueno, porque quería hacer un dibujo. La idea es que cuando uno mira espacios, lo que puede hacer es calcularle los agujeros que tiene. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un conjunto de puntos, por ejemplo, R en un plano, eso no tiene ningún agujero. Ahora, si nosotros miramos esta circunferencia, tiene un agujero central que lo mide la homología en grado 1, se llama. Entonces, nosotros lo que podemos medir son ciertos grupos que están asociados a los distintos tipos de agujeros que tiene nuestro espacio. Entonces, por ejemplo, los agujeros de grado 0 serían las componentes conexas. Entonces, es lo que nosotros en general hacemos cuando hacemos un clustering de un espacio. Miramos las componentes conexas, se miden con la homología de grado 0. Es una característica geométrica del espacio. Si queremos mirar agujeros de grado 1, entonces miramos la homología en grado 1. Y, por ejemplo, si tenemos una esfera, entonces la esfera tiene un agujero de dimensión 2, ¿no? Si miramos una pelota agujereada, el aire que tiene adentro rellena un agujero de dimensión 2. Y eso va a ser la homología, lo va a medir la homología en grado. Entonces, la homología lo que hace es un invariante algebraico que computa los agujeros en distintas dimensiones. Sería como una generalización de hacer clustering, ¿no? En lugar de mirar solo componentes conexos, también miramos ciclos en dimensión 1, agujeros de dimensión 2 y demás. Bueno, entonces lo que decía era que si nosotros miramos el conjunto de puntos, nosotros no sabemos que esto es una circunferencia. Entonces, si nosotros miramos, estudiamos este espacio discreto de puntos, es un espacio que tiene n componentes conexas, porque es una por cada punto, y nada más. O sea, no
no tiene ninguna propiedad geométrica como muy difícil de entender. Lo que pasa es que el problema es que nosotros queremos rellenar todo este agujero, todos estos blancos que hay entre los puntos, ¿no? Y tenemos que decidir cómo rellenar esos agujeros. O sea, esos espacios en blanco que hay entre los puntos. Entonces, ¿con qué criterio lo hacemos? Bueno, el criterio es, estimamos o nosotros, ¿cómo hicimos acá para imaginarnos el espacio completo? Lo que hacemos es, elegimos un radio y, digamos, epsilon, e inflamos cada puntito con una bola, ¿está bien? Que por eso usamos la distancia. Nosotros tenemos una distancia, miramos una bola de radio epsilon alrededor de cada punto, y entonces unimos todas esas bolas. Y ahora este va a ser mi espacio, el que yo me imagino, el X original. En realidad es como una especie de estimación del espacio original. No es exactamente el mismo, porque bueno, es desconocido, pero es una especie de aproximación. Nuestro estimador del espacio original va a ser esta unión de bolas. Y acá viene la parte como más técnica, que es cómo calculamos la homología. Esto es una parte, bueno, como un cálculo que se hace en topología algebraica, que es, bueno, cómo calculo la homología de un espacio. Hay un tipo de estructura que uno le puede dar a un espacio que se llama complejo simplicial, que es como una especie de poliedro, ¿no? En lugar de tener, por ejemplo, no sé, una pelota, puede tener una pirámide, ¿no? Agujereada. Entonces es una especie de triangulación o manera más discreta de ver un espacio, ¿no? Como más cuadrada. Entonces, nosotros en lugar de tener este espacio, y llenamos y conseguimos estas bolas, lo que hacemos es, bueno, ahora ¿cómo calculamos la homología? Hay una manera de calcular la homología usando álgebra lineal, muy fácil, que se hace con complejos simpliciales. Entonces, ¿qué es un complejo simplicial? Es una manera como discreta de armarse un espacio topológico. Como que uno le arma una estructura, ¿vieron? Como cuando uno tiene un edificio y le arma como la estructura metálica. Entonces, vamos a hacer la estructura esta metálica del espacio. Entonces, si nosotros tenemos los puntos, una manera de construirnos una estructura para este espacio sería, bueno, tenemos los puntos originales, unimos con un segmento que serían como las aristas, ¿no? Esto es una generalización de los grafos, los complejos simpliciales. Tenemos una arista por cada vez que los puntos, las bolas se intersequen, y después le damos más estructura. Es decir, si hay intersecciones triples, rellenamos con un triángulo. Por ejemplo, vamos a buscar acá hay una intersección triple, este triángulo habría que rellenarlo. Cada vez que hay un punto lo dejamos, cada vez que hay una intersección de dos de las bolas, agregamos una arista, entonces ahí armaríamos un grafo, pero después vamos a rellenar, vamos a darle más estructura. Cada vez que hay intersección triple, rellenamos con un triángulo, y si hubiera una intersección cuádruple, rellenamos con un tetraedro. Entonces estamos armando como una estructura discreta a partir de este espacio, que son los complejos simpliciales. Y entonces, bueno, hay un teorema que se llama teorema del nervio, que dice que si yo le calculo la homología a este complejo simplicial, que para complejos simpliciales, insisto, es un cálculo algebraico muy simple, cómo se calcula la homología, o sea, acá me debería dar un agujero en grado 1, la homología de este espacio, unión de bolas, es la misma homología que esta unión de este complejo simplicial, esta estructura subyacente que estoy armando a partir de estos puntos y estas bolas. No sé si se termina de entender, pero bueno, entonces acá si yo le calculo la homología yo partí con este conjunto discreto de puntos, ¿no? Esta muestra de mi espacio, inflo, armo la bola, y digo, bueno, ahora ¿cómo calculo con la computadora que esto es un agujero, tiene una sola componente y tiene un agujero en dimensión 1? Bueno, se arma automáticamente, bueno, con el teorema del nervio, calculo este complejo simplicial y digo, bueno, la homología de este complejo, esto está programado, es la homología de esta unión de bolas. Bueno, entonces acá me dice, tiene un agujero en dimensión 1. Después vamos a ver en un conjunto de datos concreto cómo esto me sirve para sacar conclusiones a partir de los datos. Bueno, ahora, ¿cómo elegir el epsilon? Y el tema es que si yo agarro un epsilon muy pequeño, como que no uno nada, ¿no? Si el epsilon o la distancia con la que armo las bolas es muy chiquitita, es como que nunca interseco a ninguna bola vecina, entonces, nada, no armo ningún grafo, ninguna estructura de complejo simplicial, y la homología me va a dar, bueno, la de un conjunto discreto de puntos. Y si esto sería como un radio muy chiquito, y si lo armo muy, muy grande, como que se intersecan entre todos y me da un montón de aristas entre todos, y tampoco refleja la estructura del espacio que quiero estimar. Entonces, hay un teorema acá, esto es un poco técnico, pero
Ahora les explico, pero la pregunta es, ¿hay algún epsilon que sea la posta? Es decir, ¿hay algún epsilon, por más que yo a priori no lo sepa, pero voy por el camino correcto? Es decir, para algún epsilon, por más que no sea tan fácil encontrarlo, hacer este procedimiento de unir las bolas con ese radio, ¿va a ser una estimación correcta de mi espacio original? Y entonces la respuesta es sí, y acá lo que te dicen es que si epsilon es menor, bueno, acá empiezan, o sea, acá el X es una variedad de cierta dimensión K menor que D, está metida la variedad de un RD, y tengo una muestra de puntos, lo hace para variedades, en este teorema es un teorema súper importante de Smale, Nilsson y Weinberger. Lo que dicen es que si epsilon no es muy grande, que menor que cierto parámetro que depende de la variedad, no importa, te armás esa unión de bolas, buenísimo, y lo que te dice es que con probabilidad alta, mayor que 1 menos delta, o sea, vos te elegís un delta y te decís, bueno, a ver, ¿con cuánta confianza le vas a tener a este espacio que te construiste? Bueno, quiero que con probabilidad mayor que 1 menos delta, el espacio este que me construyo es homotópicamente equivalente, o sea, que en particular tiene la misma homología que mi espacio original. Y acá lo que te dice es, el epsilon tiene que ser muy grande, porque claro, si es muy grande empieza a pasar esto que está acá. Y además puede ser que el epsilon sea muy chiquito, entonces ¿cómo arreglo el epsilon muy chiquito? Dame más puntos. ¿Está bien? Entonces, con una cantidad suficiente de puntos, si el epsilon no es muy grande, voy a recuperar el tipo homotópico. Esto quiere decir que un espacio se deforma en otro, ¿no? Como que mi espacio original se deforma en el espacio que yo estoy reconstruyendo. Que eso tiene sentido, ¿no? Porque cuando uno arma acá es un poco más gordito que quizá mi espacio original, que sería acá está, que mi espacio original, que es la circunferencia. Entonces, bueno, no es exactamente el mismo, pero se deforma uno en el otro. Eso es homotópicamente equivalente. En particular, los agujeros coinciden. Bueno, acá está el tema técnico de las cotas, pero en particular sabemos que para un epsilon estamos bien. Para cierto epsilon, que hay que ver, para cierto epsilon y para cierta cantidad mínima de puntos. El problema es que nosotros tenemos datos, y en general los datos nos vienen dados, y además ese epsilon, ¿cómo lo elegimos, no? Sabemos que existe cierto epsilon que está ok, que reconstruye, pero ¿cómo elegimos cuál? Entonces la gracia de homología persistente es decir, no elijas el epsilon, hace esto. Usa todos los epsilon posibles, o sea, bueno, una discretización de todo, de un intervalo desde 0 hasta cierto epsilon máximo, ¿no? Que acá sería, por ejemplo, una distancia 1 y una distancia 2. Entonces, barré todos, usalos todos y empezá a inflar las bolas. Y entonces van a empezar a intersecar cada vez más, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá hay intersecciones dobles y dijimos que, bueno, nos armaríamos este grafo, ¿no? Intersecamos, ponemos la arista porque hay intersección doble. Pero acá se empiezan a intersecar, si se fijan, a partir de esta distancia, se empiezan a intersecar como triple. Entonces acá habría que rellenar el triangulito y habría que calcular la homología de este espacio, ¿no? Que es distinta que porque tengo el ciclo de dimensión 1 y acá se murieron esos ciclos. Entonces, la idea de homología persistente es barré todos los epsilon y empezar a computar cómo cambian las homologías, cómo cambian estos ciclos. Entonces, por ejemplo, para esta distancia de 1, o sea, si yo armo la bola, inflo las bolas con radio de 1, ahí me apareció un generador, uso un ciclo, me apareció un ciclo en este momento. Fíjense que antes no, porque las bolas eran más chiquitas y no se tocaban. Me apareció un ciclo y ese ciclo, decimos como que se muere para distancia de 2 porque se rellena acá, ¿no? Entonces no tengo más ese agujerito acá en el medio entre estos 4 puntos. Entonces, tenemos y esto como que se representa con algo que se llama barcode, que es, bueno, tenemos un diagrama en el cual uno va haciendo el barrido de todos los radios y va viendo cómo van apareciendo y muriendo esos ciclos. Entonces, acá les voy a mostrar en esta animación cómo a medida que inflo se van, bueno, intersecando más las bolas y por cada intersección uno empieza a rellenar, ¿vieron? Entonces, fíjense que acá aparece, vamos a mirarlo de nuevo, pero aparecieron. Acá se empieza, bueno, a intersecar, y acá aparecen estos ciclos que son como pequeños, que nacen en algún radio y se mueren rápido, porque es un ciclo, que, como por ejemplo este, ¿no? Que vive poquito, si tengo 4 puntos más o menos cerquita, en algún momento me armo un miniciclo que, como este de acá, y después se muere. Sería uno de estos dos, y acá aparece otro. Pero después aparece ese ciclo central, que este sí, de alguna manera,
vive mucho tiempo, ¿no? Que a medida que voy inflando, vive el tiempo, sería mi épsilon, ¿no? Entonces, vive mucho tiempo hasta que en algún momento, cuando el épsilon es muy grande, este ciclo intermedio, que está en el medio, se llena y, bueno, se muere, que es en este momento, acá, ahí se muere. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto sería como el setup más o menos con dibujos de cuál es la teoría. Todo esto se puede formalizar, entonces, en el fondo, lo que uno tiene que tener es esto que se llama una filtración de complejos, que es decir, a medida que va pasando, bueno, esto puede ser indexado en los distintos valores de épsilon o lo que quiera, pero en el fondo tengo que tener como una filtración de complejos simpliciales, que es decir, a medida que va avanzando el índice, tengo complejos que están incluidos uno en el otro. O espacios, ¿no? Como que acá, cuando voy inflando las bolas, hay inclusiones, ¿no? Cada vez voy agregando más simplices. Bueno, entonces, necesito esto, necesito esta manera de la bola es una manera, hay muchas maneras de empezar a hacer crecer el espacio y ver a medida que lo hago crecer, cuánto persiste digamos, estos ciclos. Entonces, los ingredientes serían una filtración de espacios y acá nosotros, esta filtración que sería la de la unión de las bolas y construirnos este complejo se llama filtración de check. Esta filtración, en general, no es la que se usa porque es muy costosa, porque fíjense que yo tengo que empezar a armar las bolas y empezar a calcularlas todas las intersecciones dobles, triples y demás, y eso es muy costoso. Entonces, otra filtración que se usa, que es más o menos amiga de la filtración de check, es la filtración que se llama de Vietoris-Rips. Y lo que hace esta filtración es, bueno, si vos acá, por ejemplo, tenés infladas las bolas y si tenés intersecciones, digamos, así dobles, bueno, acá la filtración de check le diría, bueno, ponete acá la arista y nada más. La de Rips dice, no, bueno, si se intersecan todos de a dos, pongo las aristas y también relleno el triángulo. Es decir, lo que hace es, calcula el grafo subyacente, es decir, mira, si hay intersecciones dobles nada más, y después, si se armó un triángulo, lo relleno. Si se armó un tetraedro, lo relleno, pero lo rellena automáticamente. Entonces, fíjense que son distintas estas maneras de construirnos a partir de las bolas el complejo. Y el teorema binario me dice que esta es la posta, la filtración de check, es la que estaría reconstruyendo la homología del espacio original, pero esta no, porque acá estoy poniendo triángulos de más, quizá. Bueno, pero hay una propiedad que me dice que de alguna manera, si yo hago todo este barrido de épsilons, la filtración de Vietoris-Rips va a funcionar igual bien, aproxima bien a la filtración de check. Como que tengo estas inclusiones. Bueno, para los que saben algo de complejos simpliciales les va a resultar simple. O sea, obviamente acá voy a rellenar triángulos de más, así que para un épsilon fijo, la de Rips tiene más simplices o es más grande que la de check. Bueno, hay una relación entre épsilons de cada una de las filtraciones y hace que, bueno, si hago el barrido completo, las dos van a funcionar bien para calcular correctamente la homología persistente. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la homología persistente? Bueno, yo tengo inclusiones de los complejos y la homología, pongámosle que yo quiero calcular, si fuera los ciclos de grado 1, estoy calculando la homología persistente en grado 1. Si uno tiene acá, por ejemplo, un ciclo, esto se calcula de manera algebraica, es una definición algebraica, y entonces lo que hago es calcular un grupo asociado a, por ejemplo, tengo este complejo, y si le quiero calcular la homología en grado 1, tengo que, lo que me va a dar de resultado es un grupo, y por ejemplo, en este caso, si lo hago con coeficientes, necesito un cuerpo de coeficientes, en este caso me va a dar, por ejemplo, Z, ¿no? O bueno, una vez el grupo que estoy usando como referencia. Y si tuviera, por ejemplo, dos ciclos, como por ejemplo un 8, me daría Z por Z, ¿está bien? Entonces, bueno, entonces lo que ocurre es que si yo tengo inclusiones de los complejos, hay inclusiones entre estos grupos de homología. Y uno lo que puede hacer es sumarlos todos. Y, bueno, acá viene la parte como más engorrosa, cómo se hace esta cuenta en la computadora. La homología se puede calcular usando álgebra lineal, y la homología persistente también se puede calcular usando álgebra lineal, y lo que hace es reciclar el algoritmo para calcular homología. Entonces, acá yo voy a tener muchas homologías, porque si yo quiero mirar ciclos,
Y bueno, pero ciclo ¿de quién? Del primero, del segundo, del tercero, ¿del cuál? Entonces lo que voy a tener es una especie de muchos complejos a los cuales calcular la homología. Entonces tengo que hacer un montón de cuentas. Y esta manera de sumar todas las homologías en un módulo, y aplicar teorema de estructura y ver a qué es isomorfo este módulo grandote en lugar de cada una de las homologías, es la idea que desarrollan o sea, la idea es que calcular homología es costoso, y si quiero calcular en lugar de un montón, más costoso todavía. Entonces hay el artículo como fundacional de este tema homología presente, o sea, la gracia homología ya existía hace un montón. El problema es cómo hago para calcular un montón de homologías al mismo tiempo y que no me explote la computadora. Bueno, la idea que tuvieron es sumarlas todas, darle una estructura, bueno, no importa. En lugar de cada, si tengo un cuerpo, en lugar de cada módulo, de cada X módulo, o sea, le doy más estructura y entonces obtengo una descomposición de esta suma de todas las homologías, de todos los lugares, de una manera que se puede interpretar como ese barcode que les dije antes. O sea, cuando uno calcula, hace el cálculo de todas estas homologías al mismo tiempo, bueno, usando teorema de estructura me aparecen naturalmente esos intervalos donde, en el momento donde nace y muere cada uno de los ciclos. Bueno, esto hace que calcular la homología persistente tenga la misma complejidad que calcular la homología usual. Entonces puedo usar en algún punto el mismo algoritmo. Lo difícil es programar cómo armar a partir de unos puntos el complejo, la filtración de complejos simpliciales y armarte, bueno, acá estoy usando teorema de estructura, pero cómo hace la computadora para darse cuenta digamos, esos intervalos que voy a querer tener. Entonces, bueno, esto lo explican en este artículo. Quienes inventaron, o bueno, quienes empezaron a trabajar en homología persistente son estos autores. Brunner es un topólogo que en algún momento se puso a trabajar en biotecnología. Está trabajando con proteínas en un proyecto en Duke. Y empezó a desarrollar esta noción de, bueno, yo no tengo datos y quiero entender la estructura de la proteína a partir de sus moléculas, y desarrolló toda esta idea de homología persistente. Y y quien hizo la implementación computacional y formalizó esto es Omorodyan, que fue alumno de doctorado de Brunner, allá por 2000. Entonces, a partir de ese momento hubo un montón de desarrollo, pero quienes arrancaron con esta idea y pudieron hacer que esto se compute y presentaron el algoritmo fueron, Omorodyan y Brunner por el 2000. Bueno, entonces esto es como un montón de teoría. Quizá esta parte es medio oscura porque es bastante técnica cómo hacer para que esto sea computable, ¿no? Calcular homología tiene complejidad n cubo con n la cantidad de símplices, y lo que llamo símplices son los puntos, las aristas, los triángulos, esos son todos los símplices. Cuando uno tiene no 5 puntos, sino que tiene miles, esto escala, y bueno, si yo solo quiero hacer no una vez, sino para cada epsilon, bueno, una cantidad finita de epsilon, pero barriendo un intervalo, esto como que explota en mi computadora. Entonces fue como un paso importante, a pesar de, bueno, la idea que es bastante simple, hacer la parte computacional. Bueno, entonces, como para que vean que todo esto es cierto, o sea, esto es álgebra, digamos, esto es, todo este trasfondo es algebraico, puro. Bueno, entonces ahora decimos, bueno, pero vamos a ver los ejemplos. O sea, a mí me gustó en algún momento chusmear librerías. Hay muchas librerías en Python. En realidad todo esto programado en C++ para que sea óptimo, pero tienen como una interfaz en Python. Entonces, me interesaba ver cómo es que esto se veía o se podía hacer concretamente con ejemplos. Entonces, acá lo que les voy a mostrar es una librería que es bastante rápida, que se llama Goody, que se importa muy fácil. Y les quiero mostrar, acá yo armé un ejemplo de un dataset de puntos de, digamos, 2 círculos concéntricos, y cómo me debería dar a mí, en este caso, la homología. Esto es un dataset, digamos, de juguete, pero queremos entender
cuál es el output de este algoritmo para después ver cómo se interpreta. Entonces, lo que vamos haciendo es, bueno, ¿se acuerdan que íbamos inflando con bolitas? Se empiezan a pegar, se empiezan a armar aristas, o sea, se arma un grafo, pero después si se intersecan triple, se arman triángulos y demás. Y le calculo los ciclos a esa reconstrucción que estoy haciendo. Entonces, esto se hace, bueno, acá les muestro un poco del tiempo que tarda, pero bueno, acá tenemos el cálculo de complejo, se usa en general el complejo de Rives, ¿se acuerdan? ¿No? El de Check porque es muy costoso. Acá calculo el complejo de Rives, para le permito cierta longitud máxima a las aristas, después lo relleno con todos los triángulos, y después, bueno, acá obtengo la filtración, y acá yo lo que les dibujé es la filtración de toda esa de Rives para cierto epsilon que les puse acá arriba, que es epsilon 0,15. Para 0,15, bueno, tenemos las aristas y después hay algunos triángulos que se armaron y que ya están rellenos, ¿está bien? Y acá más o menos como que me está reconstruyendo, acá hay muchos como agujeritos que no son representativos, pero después hay como dos agujeros grandes, ¿no? Entonces yo quiero reconstruir de alguna manera los agujeros que tiene este espacio, o sea, lo estoy reconstruyendo de manera bastante concreta, porque acá tengo cómo pegar esos puntos, pero si le calculo la homología, lo que me da, bueno, acá está hecho. Bueno, acá hay una representación de los barcos que está hecha como acostada, ¿no? Uno lo tiene que como girar 90 grados. Y acá, en lugar de darme un intervalo que es dónde nace y dónde muere cada ciclo, lo que me dice es que serían como 2 puntos, ¿no? Dónde nace y dónde muere cada ciclo. Lo que me dicen es un punto en R2 y la primera coordenada es dónde nació y la segunda coordenada es dónde murió ese ciclo. Y acá hay 2 colores, ¿por qué? Porque uno puede mirar, vieron los ciclos en distinto grado, pueden mirar ciclos en dimensión 0, que eran las componentes conexas, ciclos en dimensión 1, que eran los agujeros de dimensión 1, como lo tiene una circunferencia, y a medida que voy agrandando el grado, voy mirando agujeros de dimensión cada vez más grande. Entonces, acá, por ejemplo, en rojo están los ciclos. Es como hacer un clustering. Entonces, acá si quiero hacer un clustering, me voy a dar 2 componentes. Y acá lo que me da es una componente que nace, o sea, hay muchas como mini chiquititas que nacen en 0 y después se van muriendo rápido porque serían, o sea, al principio uno tiene, si uno mira este espacio acá, tiene 1000 componentes conexas, ¿no? Y después cuando va pegando los puntos, se empiezan a morir esas componentes. ¿Qué es lo que pasa acá? Como que hay muchas componentes que nacen y mueren rápido. Y acá hay una componente que nace en 0, pero como que se despega del pelotón, que es lo que uno, los puntos que están muy cerca de la diagonal los llama como que son ruido, que no son características significativas, y cuando se despega de la diagonal, esto es unas características geométricas significativas. Esto se puede formalizar de manera estadística, que después les voy a mostrar el teorema, de dónde hacer el umbral de corte, ¿no? Pero acá podemos ver una componente que nace en 0 y muere en 0,2, y después hay una componente que nace en 0 y muere en 0, bueno, en realidad esto es hasta el infinito. O sea, esta no se muere. Y lo que ocurre es, claro, que cuando uno infla, bueno, acá se armaron las 2 componentes, y en algún momento estas 2 se pegan, ¿no? Y pasa, como en la evolución del inflado, uno pasa de tener una componente a tener, 2 componentes a tener una porque se pegan estas 2. Que eso ocurre en radio 0,2, ¿no? Que sería aproximadamente la distancia que hay entre estos puntos, ¿no? Cuando uno los infla, o la mitad. Cuando uno los infla, bueno, se pegan las componentes. Y después, si vemos lo azul, serían los ciclos, que eso ya no lo hace los algoritmos de clustering, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, 2 componentes, pero a mí me gustaría saber qué forma tienen, si son 2 componentes que están ahí como con bolas, como circulares, o si tienen una estructura como, bueno, algún otro tipo de características geométricas. En este caso vemos como 2 puntos que se despegan, un ciclo que nace cerca de, digamos, 0,05 y muere 0,55, y otro ciclo que nace más cerca de 0,1 y muere cerca de 0,4. Que serían estos 2 ciclos, ¿no? Son estos 2 ciclos. Y los ciclos mueren, bueno, cuando se pegan entre ellos, y además, obviamente, el último ciclo, cuando entre ellos 2 se pegan, acá hay un agujero que quizá persiste hasta que en algún momento, como las bolas son tan grandes, se llena ese círculo. Entonces, estamos entendiendo la geometría de los puntos.
no solamente las componentes conexas, sino también esas componentes, qué forma tienen geométrica. Acá tenemos, son dos ciclos, son dos componentes y son dos ciclos. Bueno, no es una representación geométrica, pero uno el diagrama, que lo tengo comentado, el diagrama uno lo puede imprimir y es un conjunto de puntos, ¿no? Bueno, después, otro ejemplito rápido. Acá tomé muy poca cantidad de puntos del toro, ¿no? De la dona sin relleno. Sería como lo que se usa para no ahogarse, ¿no? Que a los nenes. Entonces, tengo entonces la dona y 500 puntos nada más. O sea, fíjense que esto es muy pequeña la muestra. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Que si uno piensa geométricamente al toro, lo que tiene es dos agujeros, tiene, bueno, es una sola componente, tiene ciclos de dimensión 1, tiene uno que es, bueno, el que voy en esta dirección y otro, o sea, este tipo de ciclo, y otro que voy recorriendo todo el toro. Y después tiene un ciclo de dimensión 2, que será todo el agujero, el aire que tiene adentro, ¿no? Como la esfera. Entonces, acá les muestro otra librería porque es un poco más lenta, pero ahora les muestro qué ventaja tiene. Le calculamos la homología presente al toro y nos da una componente. Acá tenemos los tres colores, H0, H1, H2. Entonces nos dice, bueno, a ver, ciclos de grado 0, o sea, componentes conexas. Esto sería ruido, está muy cerca, o sea, están todos pegados de la diagonal, y acá hay uno que como que se despega, que vive hasta el infinito, siempre hay una componente que vive hasta el infinito, que es esta azul. Después acá hay dos puntitos pegaditos, pero son dos distintos, que serían los ciclos de dimensión 1. Y después hay un punto, los verdes, ciclos de dimensión 2, que serían como el agujero que hay adentro de una esfera en R3. En este caso tiene también un agujero de dimensión 2. Entonces, de alguna manera podemos reconstruir esos agujeros de los espacios acá, en este caso, a partir de toro, con una cantidad muy, muy chica de puntos. Bueno, entonces, y esto, bueno, este es un poquito más lento, fíjese que tardó 30 segundos, estos tenían más puntos y tardaba 3 segundos, o sea, es mucho más rápido. Goody. Pero lo lindo que tiene es que uno lo puede aplastar, o sea, como que está diagonal. O sea, fíjense que los puntos que están en la diagonal son los puntos que nacen y mueren al mismo tiempo, ¿no? La que está en la diagonal igual a X. Entonces, es como que sería más cómodo tenerlos como aplastados, ¿no? Acá tenemos cuando nace y nosotros queremos, porque si no uno lo tiene que mirar como acostado, ¿no? Como que uno tiene que inclinarse un poco y decir, bueno, a ver, esto está lejos o no, porque lo que importa es en el momento que nació y cuán distante está del momento que se murió. Y uno mira como esta diferencia, ¿no? Y acá, es todo este segmento acá. Entonces, parece que está más arriba, pero que está a la misma altura que estos naranjas, pero en realidad fíjense que nació mucho más adelante, en casi 1,5 y se murió, bueno, más cerca de casi un poquito menos que 2. Entonces, eso uno, si lo quiere mirar como más cómodo, esta librería te permite aplastarlo y tenemos, bueno, más cómodo acá los intervalos en los cuales nacen y mueren cada uno de esos ciclos. Bueno, no sé si se está entendiendo algo, si no, bueno, háganme preguntas. Yo me hice un montón de preguntas y las respondí en este notebook. Compartí un poco más de intuición de qué pasa, ¿no? Porque acá hay un montón de puntos que uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Cómo me doy cuenta? Hola. Sí. Sí, sería como calcular los números de Betty en realidad, ¿no? Sí, sí, acá calculás los números de Betty, sí. Y ponerle cuando tenés más dimensiones, lo que viste Sí. que hace complejos simpliciales así, pues en ese que pusiste de R2, que eran Sí. como dos círculos, ahí tenés todos como triángulos. Sí. Y o sea, pero no tendrías nada de dimensión, o sea, huecos de dimensión 2, digamos. Claro, no. Como vos, en realidad, vos le podés decir hasta qué grado te calcule la homología, porque vos le podés decir, calculame la de grado 7 y te va a dar 0. Pero si vos ya sabes que el espacio está embebido en R2, decís, bueno, calculo hasta H1. Claro, ahí haces solamente, claro, triangulitos, y no haces tetraedros, digamos. No tetraedros, porque de hecho yo no sé si acá le digo, a ver,
¿Para qué te muestro? ¿Ves? Acá yo le pongo máxima dimensión 2, porque en el de RIPS vos calculás el 12, el 1 esqueleto, se llama, que sería el grafo asociado a esta unión de bolas. Cada vez que se intersecan dos, pones una arista, pero después después te rellena automáticamente. Si hay triángulos lo rellena, si hay tetraedros, si está... Claro. Está la estructura del tetraedro, te rellena el tetraedro, pero ya acá le digo no construyas de más porque total, esto está metido en R2, así Claro, que no. claro. O sea, en el segundo ejemplo pusiste 3 seguramente y sí. Sí, y acá me va a dar, claro, y acá en este ejemplo, acá no lo reconstruí, pero voy a tener hasta tetraedros. Que en realidad Claro. vos sabés que es una variedad de dimensión 2 así que el tetraedro estaría de más, pero bueno. Sí, y le puedes decir hasta la dimensión máxima a la cual te usa para construir el complejo simplicial. Claro. ¿Todo bien? Gracias. Ahí como que un poco mejorás la complejidad, ¿no? Porque cuanto menos simplices tengas, mejor. Bueno, entonces, bueno, datos con ruido. Yo, un experimento que dije, una pregunta que me hice, si yo tengo un conjunto de puntos, digamos que acá, por ejemplo, es una muestra de S1. Acá tenés una muestra con ruido de S1, y decís, bueno, pero son muy distintos los diagramas, ¿se da más cuenta de uno que de otro? Bueno, entonces acá hice el dibujo. Acá solamente estoy mirando, bueno, esto tiene una componente, esto está bien, pero después miro ciclo de dimensión 1, y acá me queda, bueno, en el limpio, el dataset limpio, me queda un ciclo que nace casi en 0 y se muere, bueno, en 1,75, que esto tiene que ver, este ciclo, con que, bueno, se va a morir eventualmente porque empiezo a inflar las bolas y en algún momento son muy grandes y se come el ciclo, ¿no? Bueno, y lo que vemos es que en el caso ruidoso se muere un poquito antes y nace un poquito después. Y después está todo que sería como el ruido, ¿no? Que serían estos mini ciclos que se van armando. Por ejemplo, acá, si yo inflo estas 3 puntitos, en algún momento se me arma el triangulito, el agujerito en el medio, pero se muere rápido. ¿Está bien? Eso ocurre mucho, o sea, en el caso del azul no ocurre porque, bueno, es un círculo perfecto, o sea, una circunferencia perfecta. La muestra, pero no es lo que ocurre en la realidad. Entonces vemos que acá hay como ruido. Y uno dice, bueno, pero a ver, quiero saber cuán distintos son estos dos diagramas, o sea, cómo mido la diferencia entre estos diagramas, ¿no? Y cuándo digo que dos diagramas son parecidos o no son parecidos. Entonces, bueno, lo que a uno le gustaría es que si uno comete un pequeño error de medición o tiene un poquito de ruido en el dataset, que los diagramas o la manera en la cual me presenta esto que se llama, bueno, el diagrama de persistencia, que sean similares. Está bien que no se pague mucho, que no por una pequeña perturbación en los datos, un diagrama sea muy distinto que el otro. Entonces, hay una manera de medir distancias entre diagramas que sería, se llama distancia bottleneck, bueno, cuya definición es la siguiente. Lo vamos a mirar en este ejemplo. Uno lo que tiene que hacer, o sea, ¿qué es un diagrama? Es un conjunto de puntos en R2. Acá lo miro para cada grado, ¿no? Pongámosle que estoy mirando el H1 de un conjunto de datos y otro conjunto de datos. Entonces, lo que uno hace es como una especie de matching, ¿no? Entre los puntos. Asocia cada punto a un punto del otro diagrama. Pero los diagramas no tienen por qué tener la misma cantidad de puntos. Entonces, una cosa que se agrega es a disposición los puntos de la diagonal. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, estos puntos azules uno los puede asociar a algún punto de la diagonal. Entonces, ahí me armó un matching entre los dos diagramas. Entonces acá miro, bueno, tengo todas las posibles maneras de matchear un diagrama con el otro, miro todos los pares que están matcheados y miro los que están a distancia infinita más grande. Y esa va a ser la distancia. Entonces, por ejemplo, estos dos diagramas que mostré antes están a distancia 0,2. Bueno, a priori no me dice nada, es un número. Pero la gracia, o lo que a mí me interesaría, que ahora lo muestro, es que a medida que haya menos ruido en el dataset, los diagramas sean más parecidos y que a medida que hay más ruido, los diagramas están a distancia más grande. Entonces, acá, este es el matching que, bueno, acá van cambiando los colores, pero bueno, este sería como el matching. Asocio este punto a este punto y todos los puntos que están acá cerquita los asocio o los matcheo con la diagonal. Con algún punto de la diagonal el más cercano posible. Bueno, entonces, acá armé como una especie de for en el cual le voy agregando, le voy agregando ruido al diagrama. O sea, vieron que acá le agregué un nivel de ruido que es, lo puse acá, el nivel de ruido 0,1. Bueno, le voy agregando cada vez más nivel de ruido y voy mirando cómo se van
cómo son los diagramas y cuál es su distancia. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el nivel de ruido 0,01 y los diagramas son muy parecidos, están a distancia 0,07 y a medida que acá le voy agregando el ruido, a medida que va pasando este gráfico, acá voy agregando cada vez más ruido y va agrandándose la distancia hasta que en algún momento le conviene, por ejemplo, este punto. Este sería, el azul sería la muestra del dataset de C1 limpio, y en algún momento le conviene, por ejemplo, asociar o hacer el matching de este punto con un punto de la diagonal. Y dice acá, este sería como el que determina la distancia, que es la distancia Botting, que es la distancia máxima entre un par de puntos macheados. Acá apareció, esta parte rara, ¿no? Esta situación rara en la cual, como yo estoy agregando ruido, pero el ruido uno no lo controla, en algún momento acá, por ejemplo, se acercaron, ¿no?, los diagramas. Pero en esencia, se fueron alejando, ¿no? A medida que agregué ruido y que voy haciendo, no hice el dibujo, pero acá lo que está pasando es que en lugar de tener este conjunto de puntos así naranja, hay mucho más ruido, entonces se empieza a dispersar mucho más lejos del S1 los puntos. Bueno, y un teorema que es súper, como para los puristas, un teorema que es súper importante cuando uno que controla lo que puede estar pasando es que dice que si yo, acá tengo los dos espacios, estos serían mis dos datasets, X, dos muestras, pongámosle X e Y, que los piensa como espacios métricos. Entonces, un teorema que es súper importante en el área es, hay varios teoremas de estabilidad que me dicen que si yo tengo dos muestras, y acá esto es una manera de definir distancia entre espacios métricos, que es la distancia de Gromov-Howard. Pero de alguna manera, si mis dos espacios métricos, mis dos muestras, están realizadas con, acá yo estoy realizando muestras de un espacio métrico, entonces uno lo puede hacer con distintas distribuciones. Bueno, si las distribuciones están cerca, o si mis espacios métricos, mis dos muestras están cerca, entonces la distancia entre los diagramas también es chica, ¿está bien? Está acotada ahí. ¿Cuánto pueden diferir los diagramas por cuánto difieren los espacios métricos? O también hay otros resultados que hablan de, las distribuciones con las cuales yo hice las muestras, la medida de probabilidad. Entonces, de alguna manera, es coherente, son coherentes estos diagramas con los espacios que estoy muestrando, cómo es la calidad o la diferencia entre distintas muestras. Y eso es importante porque, un mínimo error de medición no quiero que impacte demasiado, de manera grave, en lo que yo estoy midiendo, ¿no? Y después hay otro teorema que me dice, esto de, formaliza esto de del ruido y no ruido. O sea, lo que te dice es que si vos tenés, no importa acá, todo este palabrerío, después acá yo esto lo dejo para el que le interese. O sea, acá hay background de estadística, de probabilidad, de geometría, de álgebra, junta un montón de áreas toda esta teoría. Entonces, la idea es que si uno tiene, por ejemplo, un diagrama y uno quiere decidir qué es ruido y qué no es ruido, hay un teorema que me arma una especie de intervalo de confianza, es decir, si uno tiene como la especie del diagrama correcto del espacio X que uno quiere construir, ¿no? El diagrama como objetivo al cual uno quiere llegar, y el diagrama que uno obtuvo con sus datos, uno puede armarse una especie de intervalo de confianza, que es una zona en la cual va a estar, acá de alguna manera cuánto difiere el diagrama al cual yo quiero llegar y el diagrama que yo realmente obtuve. Entonces, con ese valorcito uno puede decir, si hay puntos que si yo le construyo esta cajita alrededor del punto y me interseca la diagonal, está muy cerca de los puntos que nacen y mueren al instante, entonces lo considero como ruido. Y los puntos que están lejos de la diagonal, que sería que mi cajita no interseca la diagonal, por eso los considero como una señal geométrica asociada al espacio. Bueno, esto está mucho mejor enunciado en este artículo, en este paper de Fassi y otros autores. Bueno, entonces es la segunda cosa que uno esperaría buena. La primera cosa es, que uno sabe si los espacios, las muestras son parecidas, los diagramas son parecidos, uno tiene algún criterio para detectar cuáles son los puntitos que son ruido y cuáles son los puntos que sí tienen un valor significativo respecto de la geometría del espacio.
Y un tercer teorema que uno esperaría es que a medida que agrando los puntos, que la cantidad de puntos, bueno, estoy obteniendo voy a poder reconstruir la homología del mi espacio original. Entonces, acá yo hice también un for en el cual agrandé, acá es una muestras de una esfera. Está bien, una esfera, un S2. Entonces, muy poquita cantidad de puntos, 50, 100, 300, 500. Y acá fíjense que, bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué tiene la esfera homología? Bueno, tiene una componente conexa, tiene ningún ciclo, y tiene ningún ciclo en grado 1, que sería lo naranja, el H1, y un ciclo de un agujero de dimensión 2, que es el H2, que es ese punto verde. Entonces, a medida que voy agrandando la cantidad de puntos, ven que va acá toda esta torrecita de generadores de homología, o sea, de componentes conexas, se va como aplastando. En el ideal, uno lo que tiene es una componente conexa y un generador del H2. Fíjense que estos generadores del H1 cada vez se van acercando más a la diagonal, y aparte, bueno, nacen y mueren cada vez más rápido. Y después tenemos este generador del H2 que se va acercando hacia la izquierda, es decir, que nace cada vez más rápido, ¿no? Bueno, eso, bueno, y hay un teorema también de Chazal, que es uno de los investigadores del área muy bueno, que básicamente dice que, bueno, acá está escrito en este lenguaje, cómo podemos, o sea, uno no es que tiene la seguridad, sino que vamos a hablar en términos de convergencia en probabilidad o de esperanza. Acá, la esperanza de la diferencia entre el diagrama asociado acá, no importa, está asociado a mi muestra y asociado al espacio que yo quiero reconstruir, la diferencia entre los dos diagramas, ¿cómo mido la diferencia de la distancia? Bueno, la esperanza de la distancia entre mis dos diagramas, el asociado a la muestra y el asociado al espacio que quiero reconstruir, bueno, yo quiero que se achique esa distancia. Bueno, es menor o igual que algo que tiende a 0 con n. ¿Está bien? Y ahí me da la velocidad de convergencia. Bueno, entonces, esto sería todo. Acá hay un montón de papers, acá hay un montón de resultados que hablan de ciertas bondades que tiene esta teoría. Estoy hablando simplemente de la teoría y mostrar algunos ejemplos sintéticos, ¿no? O sea, de ejemplos de juguete. Entonces, lo que les quería mostrar ahora es aplicaciones de esta teoría a distintos problemas que en general vienen de otras ciencias. O sea, no es que nosotros, los topólogos, tenemos puntos nada más de los espacios y decimos, bueno, a ver cómo reconstruyo la esfera. Sino que, bueno, hay problemas de, no sé, biología, física y otras áreas en las cuales uno quiere, por ejemplo, proteínas, que uno quiere entender la estructura de algo que no puede ver y que tampoco entiende bien, y que solamente tiene una cantidad finita de puntos. Así que bueno, con eso voy a seguir. Entonces lo que voy a hacer en este tiempo es mostrarle dos ejemplos de dos aplicaciones. Si alguien quiere preguntarme algo, yo mientras busco los notebooks. Bueno. Yo estoy ahora trabajando con, bueno, un investigador de la facultad que es probabilista y otro investigador que es físico, ¿no? Como que en este tipo de situaciones uno necesita, yo no sé de física, no sé de biología, necesito a alguien que me dé el problema, o que entienda el problema y que sepa interpretar los resultados. También yo sé mucho de geometría, pero quizás no sé tanto de cómo plasmar el resultado geométrico en lenguaje probabilístico. Entonces es un área que involucra muchas áreas de la matemática juntas, ¿no? Bueno, entonces, en este ejemplo les voy a mostrar, este es un artículo que salió en 2015, fíjense que es de biofísica, en una revista de biofísica, y me interesó porque el dataset lo podía conseguir, o sea, era un dataset público, entonces yo podía reproducir los resultados del artículo. Y se trata de clasificación de proteínas. Acá damos vuelta a la página y vamos a hablar de proteínas. Entonces, el problema no tiene nada que ver a priori con homología persistente. Entonces, el problema es este. Bueno, cuando uno tiene proteínas, tiene como, bueno, yo no sé mucho de esto, pero uno tiene como una especie de cadena de átomos, ¿no? Y entre ellos ejercen ciertas fuerzas de manera que se pueden embeber en R3. ¿Está bien? Y de la manera en la cual se embeben, diferencia
qué propiedades biológicas tiene esa proteína. O sea, hay ciertas, si se embebe en R3 de una manera u otra, te sirve para, no sé, transportar cierto tipo de azúcares o de otra cosa que si se embebe de otra manera, bueno, no tiene esas propiedades. O sea, las propiedades biológicas de la proteína dependen en buena parte de cómo se embeban o sea, la estructura geométrica que tengan. Entonces, ¿cómo es que uno piensa? Hay un montón de dibujitos, pero en el fondo nosotros, o sea, los que tienen los biólogos son átomos, ¿no? Entonces, lo que hacen mucho en clasificación de proteínas es armarse como una especie de algo se llama árbol, o sea, hacen una especie de clasificación de las proteínas en cada vez más detallada, ¿no? Así como se hace la clasificación de las especies digamos, de las especies animales, bueno, lo mismo se hace en proteínas. Entonces uno tiene características generales y después cada vez más características finas o puntuales, ¿no? Entonces uno tiene familias de proteínas y esas familias de proteínas tienen ciertas propiedades. Y esto sirve porque, por ejemplo, si uno tiene una proteína nueva y quiere saber qué propiedades tiene, uno trata de asociarle una proteína amiguita parecida y dice, bueno, si estas proteínas tiene características parecidas a esta otra, que yo la conozco a la perfección y tiene estas propiedades, bueno, esta otra se espera que tenga estas mismas propiedades, que no sé, que reaccione de cierto tipo a los mismos tipos de compuestos y demás. Bueno, y eso también se usa mucho en medicina, ¿no? Cuando aparece un nuevo virus o cuando aparece, no sé, un nuevo tipo de algo. Por ejemplo, el coronavirus se trata de asociar a alguna estructura que nosotros conozcamos. En este problema, lo que queremos es clasificar las proteínas en 3 familias de cómo se embeben en R3. Una se llama alfa, que tiene muchos rulitos. Otra que se llama beta, que es como más una especie de cintas. Una familia que se llama alfa beta, que es como un mix de las otras, de las dos, ¿no? De las dos que son como más puras. Hay algo muy interesante en el área de proteínas, que hay datasets públicos, ¿no? O sea, todas las clasificaciones que se hacen están nucleadas en un lugar que se llama Protein Data Bank, o este otro lugar que es, bueno, es lo mismo, tiene los mismos datos, y entonces yo me bajé los datos de ahí. Entonces, acá les voy a mostrar cómo es el lugar donde uno consigue los datos, o sea, qué es lo que ocurre. Bueno, acá acá está la raíz, que uno tiene acá todos los datos, y acá empiezan como a clasificar, ven como la clase, bueno, la superfamilia, la familia de proteínas, las especies, entonces uno va como metiéndose en el detalle de este árbol, bueno, de clases de proteínas, ¿no? Hasta que llega como a una proteína específica, tienen este tipo de códigos, bueno, eso, y después uno si quiere, bueno, puede bajarse el dataset, o sea, esto es público. Bueno, y después si quieren, bueno, esta es una tipo hola alfa, acá hay una especie de representación, pero bueno, es siempre una representación geométrica, pero bueno, obviamente es un modelo de la realidad que, bueno, no sabemos acá, bueno, no sé si se ve bien, bueno, pero eso es una especie tipo hola alfa. Bueno. Y así son todos los datos. Yo acá les muestro, por ejemplo, cómo se bajarían. Bueno, este es una tipo hola alfa. El tipo de dato es PDB, que es Protein Data Bank, y aparece, bueno, de esta manera están los datos. Hasta los átomos, varios números. Bueno, es una manera como estandarizada de tener los datos de proteínas, con este formato PDB. Bueno, ahora, esperen que quiero recuperar, ahí está. Bueno, entonces, básicamente esto es un problema, o sea, pasamos de problemas de proteínas a un problema de geometría. Si uno, esto es un dibujo del artículo, si uno tiene una proteína que tiene este dibujo, o sea, uno solamente tiene los átomos, o sea, los puntitos verdes, se espera que, bueno, al principio, bueno, no se pegan, esto ya en el formato, en lugar de gramo de persistencia, es un formato Barcode, que es parecido, nace la homología en grado cero, o sea, las componentes, nacen muchas hasta que en algún punto todas se mueren y queda una que vive para siempre. Este sería componentes conexas. Es lo que se espera, que haya una componente conexa que vive para siempre. Y en general lo que se espera es que
como tiene todos estos rulitos, haya muchos ciclos que nacen y mueren rápido. Y esto sería como un ideal, ¿no? Y después, como en otro ejemplo de juguete, si es de tipo beta, lo que se espera es que haya ciclos más largos, o sea, que vivan por más tiempo. Acá los ciclos chiquititos están asociados a estos hélices, ¿no? Esto es todo visual y en realidad, ¿cómo se formaliza esto? Bueno, acá ellos tienen bueno, acá hay un montón de código, pero yo acá me bajé un dataset que tiene casi, a ver, creo que eran 800 ejemplos de proteína, era aproximadamente esa cantidad, entonces me bajé la misma cantidad de proteínas de cada clase, son las que ellos usan en su artículo. Bueno, acá hay código como para obtener la matriz de distancia entre los átomos. Acá yo lo que dibujé, bueno, calculé todos los diagramas de persistencia. Acá les muestro ejemplos de cómo dan los diagramas de persistencia para las proteínas de tipo alfa, que acá se ve, bueno, en realidad ahora vamos a ver cómo esto que se ve se puede formalizar, pero acá se ven como muchos ciclos que nacen y mueren rápido, que son los que están cerca de la diagonal, entonces para distintos ejemplos de proteínas. Bueno, acá muchos ejemplos puse. Después, las proteínas tipo beta, se ve, acá está un poco más grande, se ve como que hay más ciclos que duran más tiempo, que son los que nacen en algún momento y mueren lejos de la diagonal. Y luego acá hay más ejemplos, no sé, porque dibujé muchos. Y después hay unas tipo bola alfa, en las cuales hay bastante densidad de puntos, o sea, de ciclos. Acá estoy mirando homología en grado 1. No le estoy dando tanta bolilla, la homología en grado 0, que serán las componentes conexas. Hay muchos ciclos que, bueno, hay bastante densidad de ciclos que nacen y mueren rápido, y después hay también ciclos que no mueren rápido. Bueno, entonces, esto es todo visual, y yo digo, bueno, ok, está bien, pero ahora ¿cómo hago para clasificar? Entonces, sigue los ejemplos. Entonces, lo que ellos hacen en el artículo es lo siguiente, es como, decir, bueno, yo tengo mi proteína, ahora le asocio esta estructura en R3, y ahora pero en realidad yo tengo los átomos, son puntos nada más, no es, uno se imagina el hélice, pero no lo tiene, en realidad esto es una nube de puntos medio desorganizada. Entonces, a ojo, uno cuando tiene los puntos no se da cuenta de cuál de las dos es. Y clásico de aprendizaje automático, uno lo que hace es, a partir de estos diagramas, le asocio a cada proteína un conjunto de features o de características características geométricas que se pueden extraer de este diagrama. Obviamente uno puede directamente ponerle como feature a cada proteína el diagrama, porque todos los diagramas tienen una cantidad distinta de puntos, y bueno, sería un poco un lío, pero se podría llegar a hacer. Pero acá lo que hacen es algo más simple, le asocian una cantidad de un poquito más de 10 features, que es, por ejemplo, la longitud del número de Betty del segundo más largo, porque siempre hay un número de Betty que es, bueno, la barra de Betty sería que en el diagrama siempre hay una componente que vive para siempre, componente conexa. Así que mira la segunda, la tercera, mira la longitud el número de Betty de la barra asociada al número de Betty en grado 1 más grande, o sea, es decir, el ciclo más largo que hay en grado 1 y así, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, bueno, pero tampoco, bueno, sí, con eso alcanza, acá yo lo programé, los distintos features, asociados a cada proteína, bueno, todo esto había que poner un montón de ifs porque había a veces problemas. Acá están todos los features, entonces uno obtiene una tabla. Tengo el código de la proteína, cuál es su estructura y ciertas como características que detecto a partir del diagrama de barras, el barcode. Y acá, bueno, ellos arman un clasificador. La mayoría de los clasificadores dan aproximadamente esta accuracy, que quiere decir, esto es un clasificador usando aprendizaje automático, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen ellos en el artículo. Dicen, bueno, le extraigo estas características geométricas a cada proteína y me armo un clasificador automático. Entonces digo, bueno, ¿qué precisión tiene? En general, bueno, yo acá lo programé, o sea, para los que saben el aprendizaje automático, random forest básico, sin tunear nada, lo tiré y tiró 85% de accuracy. Y esto sirve para, bueno, vos tenés un clasificador automático de las clases y además esto sirve también para validar la teoría que haya o sea, esto también se hace por otros métodos, la clasificación de la estructura de las proteínas, entonces uno tiene como una manera de validar el modelo biológico que uno tenga de clasificación. Y acá, bueno, mostré algo que como para quedarme tranquila, a ver cómo estaba interpretando los datos este modelo. Por ejemplo,
las cosas asociadas al primer número de beta, o sea, B1, tienen más importancia. Acá calculé la importancia que tienen la clasificación cada uno de los features, y son más importantes, o sea, los usa más a los features asociados a los ciclos de dimensión 1 que los ciclos de dimensión 0. Y por último, me armé la matriz de confusión. Acá vamos a, este es porcentual, y lo que vemos es que entre las proteínas alfa y beta hay 93, 89% de precisión, o sea, accuracy, y entre alfa y beta nunca se equivoca, sino que se equivoca entre las que son mixtas, alfa-beta, con quizá alfa o beta. Está bien que también es esperable, ¿no? Como que uno, por ejemplo, si te dice alfa, es probablemente que sea alfa o alfa-beta con hay un cierto grado de error con confundirse con las mixtas, pero entre alfa y beta nunca se confunde, que es algo bueno. Bueno, ni siquiera es. Bueno, ya me pasé un poco. Bueno, este es más fácil, este es otro ejemplo en el cual uno quiere analizar sistemas dinámicos. Entonces, acá expliqué como muy así nomás, o sea, muy simple. El sistema dinámico es una abstracción de un proceso que depende del tiempo, o sea, uno lo que tiene es un conjunto de estados y una regla de evolución en el tiempo. Por ejemplo, con un sistema de ecuaciones diferenciales puedo decir la regla de cómo evoluciona en el tiempo cada uno de estos puntos, ¿no? De estos estados. Y bueno, acá dibujé el Lorentz, que es un sistema dinámico caótico muy famoso. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con series temporales? Bueno, si uno tiene el sistema de ecuaciones, uno lo resuelve, quizá uno puede tener una serie temporal, que es la solución cada coordenada. Y algo que pasa es que, bueno, si uno tiene cada una de las coordenadas, uno puede reconstruir como solución en R3, ¿no? X1, X y Z, ¿no? Y uno se construye esto que sería como el espacio de todas las trayectorias que uno puede tener asociados a este sistema. Hay un teorema que es súper interesante, que dice que si vos tenés, porque en general uno lo que tiene es, por ejemplo, o sea, esto tiene que ver con mediciones en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, uno tiene, no sé, mediciones de ciertas condiciones, una medición de cierta condición de la atmosférica, ¿está bien? Y uno tiene las mediciones que puede, uno quizás no tiene la manera de obtener todas las variables asociadas al sistema. Entonces, las mediciones asociadas a todas las variables. Entonces, hay un teorema que se llama teorema de Takens, que a grandes rasgos dice que a partir de una sola observación uno puede reconstruirse el sistema dinámico completo. No a partir de las tres, por ejemplo, si tiene X y Z, tres variables asociadas a las ecuaciones, pero a partir de uno puede reconstruirlo, y esto, por ejemplo, es algo que se llama hacer un embedding usando un delay. Entonces uno tiene, por ejemplo, esta es la muestra y uno le resta al tiempo, por ejemplo, tau y 2 tau, que sería, bueno, el delay. Y fíjense que este sería como la coordenada X del Lorentz, y después uno, haciéndole delays, o sea, uno mueve, o sea, uno tiene una observación y la va como corriendo, ¿no? Como que hace, por ejemplo, X1, si el delay es 5, es X1, X6, como que la voy ensamblando. En lugar de tener X y Z, tengo X, este sería como el que juega el rol de Y, y este sería el que juega el rol de Z. Pero todo lo obtengo a partir de X. Y esto es lo que me queda, el embedding del Lorentz, a partir de esta técnica, que no es exactamente igual a la original, pero tiene la misma topología. Y la gracia es que uno puede estudiar un sistema dinámico a partir de, o sea, muchas propiedades del sistema dinámico están metidas o están codificadas en la topología de este espacio, ¿no? Cuando uno lo embebe. Entonces ahí empieza a relacionarse con homología. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hay distintos problemas con esta área. De nuevo, yo no soy experta en esto. Pero, por ejemplo, en el Lorentz, esto sería la coordenada X, si vos inicializás en un punto, ¿no? La trayectoria, o en un punto muy, muy parecido, que es lo que le pasó a Lorentz cuando empezó a estudiar esto, la evolución de esta observación, a medida que avanza el tiempo, cambia un montón en el futuro, ¿no? Al principio coincide, pero después en el futuro cambia un montón, y esos son los sistemas dinámicos caóticos. Lo que le pasó a Lorentz es que él pensaba que era un error numérico, un error de aproximación computacional, hasta que en algún momento pudo verificar que no, que se trataba de
un sistema dinámico que tiene esta propiedad de que cambiando un poquito las condiciones iniciales, las trayectorias, bueno, cambiaban un montón en el futuro. Bueno, después, un problema que tienen las personas que trabajan con sistemas dinámicos, por lo menos en el laboratorio, es que ellos quizá tienen una medición que es una sola observación asociada a un sistema dinámico, lo pueden reconstruir completamente, pero eso tiene ruido, tiene como errores de medición, demás. Entonces, por ejemplo, quizás uno tiene esta serie temporal y uno quiere obtener el modelo físico de esa serie temporal, de ese sistema dinámico en general, y quizá el modelo es este, pero la medición es esta y uno quiere saber si realmente el modelo es apropiado o no, o tiene sentido este modelo, que nunca me va a quedar igual porque, insisto, esto es una medición real. Entonces uno quiere validar modelos. Entonces, bueno, ¿cómo usar esta herramienta que les conté antes? Bueno, este es un... Bueno, entonces... La idea es tratar de estudiar digamos, los sistemas dinámicos desde un punto de vista topológico. Entonces, acá les voy a mostrar dos artículos que usan homología persistente para extraer features de los sistemas dinámicos. Entonces, en este artículo, en la revista Chaos, o sea, fíjense que es un artículo en una revista de física, lo que hacen es, bueno, yo acá lo codié como para mostrarles porque me parecía divertido. Este es el Lorentz, no se ve mucho. Serían los sistemas, las ecuaciones con ciertos parámetros y condiciones iniciales. Acá dibujé una trayectoria. Y esta sería la primer coordenada, la X, y si uno embebe la primer coordenada, haciendo este delay embedding, obtiene esto, no se ve mucho, pues está en celestito, pero es algo que topológicamente, o sea, se deforma uno en el otro, ¿no? No es exactamente el mismo espacio, pero hay una deformación de uno en el otro. Entonces yo, si le calculo la homología persistente a este espacio, ¿no? O sea, en realidad esto es un conjunto de puntos, obtener este conjunto de puntos, ¿no? Y uno le quiere calcular, si le calcula la homología persistente, por ejemplo, lo que me da son, bueno, es una sola componente y dos ciclos en dimensión 1, que serían estos dos agujeros que se corresponden con esas zonas como de atracción, son como estos atractores. Entonces, y si uno le hace este tipo de procedimiento a otro diagrama, sistema dinámico conocido, que es el Rosler, de nuevo tiene unas ecuaciones, pero fíjense que la serie temporal es esta, la de la primera coordenada, es un ejemplo de observación que uno podría tener y la quiere comparar con esta, por ejemplo. Uno dice, bueno, son distintas, pero ¿qué quiere decir distintas? ¿Corresponden a sistemas dinámicos distintos, muchos o no equivalentes? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos da, bueno, este es el dibujo del Rosler, si uno lo embebe usando este delay, esa técnica del delay, ¿no? De una observación y hago delay con esa observación. Bueno, acá tengo un conjunto de puntos y le calculamos la homología y nos da un generador. Entonces tiene que ver, bueno, esencialmente me está diciendo que uno tiene, si uno lo estudia desde el punto de vista geométrico, uno tiene un ciclo y otro tiene dos, que estos ciclos en este caso están asociados a los atractores, este atractor que hay, bueno, en esta zona y... bueno, en este caso del Rosler, en estas dos zonas, ¿no? Como que ahí hay mucha densidad, bueno, la trayectoria en algún momento sale, y bueno, cicla ahí, después sale, y demás. Bueno, y para terminar, así no los canso tanto, hay otro artículo que es del 2015, que también es bastante famoso, que te dice, bueno, si vos querés entender periodicidad de una serie temporal, vieron que la serie temporal es una medición, uno del sistema dinámico en el laboratorio tiene una medición, no tiene X y Z, tiene X o alguna función de X, digamos, o de X y Z, y encima la va a tener con ruido, con errores de medición, con cosas. Entonces, uno, por ejemplo, quiere detectar si una señal es periódica o no. Y entonces... una cosa que pasa es que si uno, esto pasa cuando uno tiene una señal, que por ejemplo el seno o el coseno, ¿no? Cuando uno le embebe, cierra, ¿no? Le da un ciclo que cierra. En este caso, esto es una señal periódica, cuando uno le embebe con estos delays, te cierra el ciclo. Lo que pasa es que cuando uno tiene señales así periódicas, como que se arman ciclos. Obviamente, esto es si está divina la señal, pero uno puede tener ruido, puede tener errores. Entonces, acá yo les muestro un ejemplo de una señal, ¿no? Esto también sirve como para validar. Yo tengo un modelo que digamos, que modela esta señal con ecuaciones y me dio, sería como este ejemplo, ¿no? Acá me da como ciertas zonas. Esperen.
acá, ¿no? Como que me da ciertas zonas, esto se correspondería con esto, pero son distintos, pero son parecidos. Y a veces puede pasar que una pequeña diferencia entre estas curvas haga que los sistemas esencialmente no sean equivalentes. Entonces, quisiera comparar, ¿no? Por ejemplo, estos sectores o estos intervalos donde tiene cierto tipo de comportamiento de la señal y son periódicas en esos, y cierto tipo de periodicidad en esos intervalos. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo que me prestó Gabriel Mindlin, que trabaja en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de Física, y esta es la presión que le miden a pajaritos mientras cantan. Los sacos, bueno, o sea, miran la presión, ¿no? Esta sería como mi señal. Y esa es la manera de producir sonido a partir de, bueno, esa manera física que uno produce, bueno, sonido también nosotros cuando hablamos. Es un sistema dinámico caótico, pero la única variable que puede medir o que ellos tienen la posibilidad de medir es la presión que hay en los sacos aéreos. Entonces uno quiere entender ese sistema dinámico. Entonces, si lo embebo, me queda esta cosa, o sea, es de la vida real, me queda este coso así, y uno dice, bueno, ellos lo que hacen es armarse un modelo con ecuaciones asociado a esta señal. Y si uno le calcula, por ejemplo, homología persistente, acá me da 4 puntos. Bueno, acá hay una parte de ruido, acá me da como 4 ciclos. Y dice, pero ¿por qué 4 ciclos? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Porque acá yo no miro, no hay como 4 zonas de atracción y demás. Bueno, tienen que ver con los 4, estas zonas que serían como tipos de, bueno, no es perfecto, pero tipos de periodicidad que hay en esta serie temporal. Entonces, si uno lo dibuja, yo acá lo dibujé, lo partí en 4, obviamente esto no es exacto, ¿no? Porque esto tiene ruido, está medido en ciertas condiciones y no es perfecto, como cuando uno hace el modelo, pero si yo acá la corté a ojo en estos 4 sectores, y fíjense que se corresponde con esos 4 ciclos del embedding, ¿no? Entonces, es una manera, que es lo que explican en ese artículo de Perea y Harrer, este método también sirve como para detectar periodicidad en las series temporales, obviamente en mediciones, ¿no? No en una serie perfecta. Así que bueno, con esto me estoy divirtiendo últimamente y bueno, no sé si quieren preguntar algo. Perdón que los cansé. No pasa nada. Gracias, Jimena. No sé si alguien tiene consultas, comentarios, dudas. Siéntanse libres de desmutearse. No, yo solamente quería decir por ahí, me imagino que así en las empresas, en Google y todo eso, que tienen un montonazo de datos, esto lo deben reusar, ¿no? El problema es que cuando vos tenés, o sea, la complejidad es alta. Entonces, no sé si lo pueden usar con muchísimos datos. O sea, la complejidad es cúbica. En N no es ni siquiera la cantidad de puntos, es la cantidad de simples que vos usas para reconstruir. Entonces, Claro. no sé si lo usan en Google. Lo que sí usan en Spotify, por ejemplo, bueno, que lo vimos el año pasado en la charla, es reconstruir variedades. El tema de reconstruir, vos tenés datos y meterlos en algún espacio. ¿No? Y buscar la geometría de esos datos o entender propiedades de qué puntos están cerca de otros con ciertas distancias nuevas que no sean las de Rn grande. Eso sí se estudia y se usa para sistemas de recomendación. Después, este tipo de teoría se usa más, o por lo menos las aplicaciones que yo encontré eran más en física, medicina, biología, que no tenés un volumen tan grande de datos, pero sí son un poco difíciles. O, por ejemplo, el estudio de genes. Bueno, en ese caso sí tenés una cantidad muy grande de datos, pero bueno, para todas las maneras de estudiar genes es un problema, pero Claro, digamos, hay un problema que tiene que ver con la complejidad del método, que no le podés calcular, si tenés 1.000.000 de datos, no, Claro. bueno, no es un clúster, no. Entiendo, sí. Pero la idea de estudiar geometría de datos aparece en un montón de problemas, también en empresas. El tema de homología persistente para N grande no da, digamos, tanto. Para N grande, no. Para N millón, por lo menos en mi computadora, no. Claro. Depende de la computadora de cada uno, y bueno, Google quizás sí, pero... Sí, entiendo, no entiendo es. el punto, sí. Sí. Bien.
Ah, ¿alguien más tiene ganas de preguntar algo? Una, una pregunta. O sea, el camino para llegar a ver este tipo de contenidos, ¿cuál sería? Depende de tu background. Mira, yo llegué a este tipo de contenido desde la topología, pero ahora o sea, bueno, quizá alguno lo conoce, estoy trabajando con Patu Groisman, que es probabilista, y él llegó a este problema porque desde el punto de vista de la probabilidad. Y también me enteré que hay un grupo digamos, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la facultad y en la UBA, que está usando estos métodos para entender los flujos marítimos. O sea que podés llegar de un montón de maneras. Después, si vos querés estudiarlo, hay un survey de Gunnar Carlson, que es uno de los que más como propaganda le hace a este método. En realidad este es un método. Yo hoy le conté un método, hay un montón de métodos. Hay métodos que te basan en geometría para hacer clustering. Bueno, hay un montón de maneras de usar topología para entender datos. Y hay un survey que se llama Topology and Data, que está explicado muy para todo público. Desde el punto de vista más geométrico y muestra un montón de aplicaciones. Ese survey está bueno porque, bueno, te da como un pantallazo para todo el background de matemática para entender un poco el tema. Después, bueno, depende de tu background, quizás te va a interesar más un tipo de artículo con más background, no sé, físico, probabilístico o geométrico, que bueno, depende de cada uno. Pero bueno, acá lo escribo. Hay un survey que se llama Topology and Data, que tiene muchísimas citas porque es como el primer lugar donde uno va a leer. Ahí está. Bueno, eso. Yo usé, no este método, sino, pues yo el año pasado estaba trabajando en OLX y usé, no es este método, pero otro método para hacer sistemas de recomendación como con cold start, o sea, tenía muy pocos datos asociados a cada usuario, entonces lo que hacía era un embedding de los datos y usaba, bueno, vecinos cercanos, pero como que estaba muy, o sea, era muy importante cómo hacías ese embedding y entender la geometría de los datos como para decir, bueno, estos son los que están cerca, estos son usuarios que son parecidos a estos otros, les voy a recomendar las mismas casas. ¿Está bien? Eso, bueno, a mí no me obligaron a usar ese método, hay un montón de maneras de hacer sistema de recomendación, pero entender geométricamente los datos, más para hacer recomendaciones, y que es hacer una recomendación, muchas veces es recomendar algo que a otro que sería parecido a vos le interesó. Y bueno, la cosa es que teníamos muy pocos datos asociados a cada usuario. Entonces, usé esta noción geométrica para entender los datos y hacer recomendaciones. O sea que en realidad lo puedes usar desde muchos puntos de partida. Obviamente esto no es la solución de todos los problemas, ¿no? Es un método que quizás en el área de la industria no se conoce tanto porque en general está más desarrollado desde la academia. Pero bueno, yo en la facultad encontré muchas personas que se llegaron a este método desde situaciones muy distintas, desde background muy distintos. Así que, nada, los invito. Hay un método de clustering que también está basado en topología algebraica que se llama UMAP, que yo le hago un montón de propaganda, que para mí es el mejor método de reducción de dimensión, mejor que muchos que se usan usualmente. Y bueno, si algún otro día tengo tiempo y se los puedo contar, pero hay muchos métodos que sirven para resolver problemas que en general, no sé, uno se choca cuando tiene con datos y que usan topología. Bien, yo una sola consulta tengo. ¿Vas a poner disponible en algún lado, en algún repo, el código este? ¿O? Sí, lo tengo disponible, te lo paso.
Sí, el código o sea, hay un notebook que no lo subí todavía porque lo armé especialmente para ustedes. Ujú. Pero sí, está en mi GitHub, hay varias cosas, todas ñoñas, pero hay una que es homología persistente. Ujú. Hay código que hice para mi tesis doctoral, no sé si a alguien le interesa, pero bueno, y acá este es público, el de homología persistente, y hay más ejemplos, que hay un montón de ejemplos, no solamente los que conté acá, porque yo me puse a jugar en algún momento bastante con esto. Ahí se los paso, y si no, después te lo paso a vos si lo querés poner en la página. Sí, Dale, está, dale, después, sí, sí. seguro. Buenísimo. Bueno, le agradecemos entonces a Jimena. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. No, como dato extra, lo vamos a tener a Patu en septiembre, más o menos últimos días. Bueno, viste, Pato, bueno. bueno, a ver qué cuento igual, no sé, seguro que va a hablar, mira, hay algo que estamos trabajando que se llama distancia de Fermat, Ajá. bueno, quizás no habla de eso, pero lo que estamos trabajando con Pato se llama metric learning o distance learning, que es aprender la distancia original del espacio a partir de puntos. Y sí, Pato también es un capo. Y yo no puedo creer que estoy trabajando en Pato, nada, porque él realmente hace probabilidad. Es del área de probabilidad, y yo soy topóloga, entonces está buenísima juntar áreas. Así que Definitivamente. bueno, voy a ir a la charla de Patu después. Dale. Bueno, nosotros la semana que viene nos tomamos un descansito, pero a partir de la siguiente arrancamos de vuelta con Iván Mandelman y creo que de ahí vamos a hacer unos 4 lunes seguidos. En realidad creo que vamos a tener un miércoles porque Patu no podía los lunes, pero ya le voy a ir tirando los calendars, cualquier cosa. Nos vemos, Buenísimo. gente. Bueno, Cuídense. gracias. Lávense las manos y nos vemos en un par de semanas. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao.